Medidas características de una distribución. Se pueden calcular diversas medidas que son capaces de resumir la información recogida en un pequeño número de valores. Cuando nosotros trabajamos con estadística, recopilamos una gran cantidad de datos. Entonces acá lo que se trata es de resumir esa información. Bueno, eso significa que pasar de una visión detallada, amplia, a una generalización de forma simple, que también sea informativa, tratando de preservar las características esenciales de esos datos, de esa información que uno está recopilando. Este proceso, el fin es simplificar la comprensión y la comunicación de los datos. Estas medidas permiten comparar distintas muestras y dar una idea rápida de cómo se distribuyen los datos. Estas medidas solo pueden definirse para variables cuantitativas. Entre ellas tenemos lo que son las medidas de centralización. Entre las características de una distribución de frecuencia se destacan las llamadas medidas de centralización, que indican el valor promedio de los datos, en torno a través del cual se distribuyen esos datos. O sea que tenemos una determinada cantidad de datos, calculamos el promedio de esos datos. Esa será la medida central. Esta medida lo que pretende es indicar dónde se encuentra el centro de distribución del conjunto de datos. Pero ¿cómo identificamos? Si es simétrica la distribución, es fácil de identificar. Va a estar en el centro. Veamos entonces ahora las formas de calcular las medidas centrales. Tenemos la media aritmética. Si tenemos una muestra de tamaño n, donde la variable estadística x toma valores distintos, x1, x2, x sub n, se define la media aritmética o simplemente media de la muestra como x media es igual a sumatoria desde i igual a 1 hasta el tamaño de la muestra de los valores x sub i dividido n. ¿Qué es esto? Básicamente es un promedio de los valores de la muestra dividido un promedio de la muestra. ¿Cómo se calcula esto? Sumando los distintos valores de la muestra y lo divido por la cantidad de datos, o sea, el tamaño de la muestra. En el caso de que los valores de la variable aparezcan repetidos, a esta fórmula se le suele agregar n sub i. Por lo tanto, acá tenemos la fórmula para calcular la media aritmética en el caso de que los valores sean repetidos. También se puede calcular la media aritmética en función de frecuencias relativas, como sumatoria de igual a 1 hasta acá, de los valores por las frecuencias relativas. Y en el caso de tener una muestra agrupada en intervalos de tamaño de intervalos de cada intervalo de clase, la media se puede calcular a partir de las marcas de clase, el número n de datos de cada intervalo, utilizando la expresión la media aritmética es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta el tamaño de la muestra de las marcas de clase por la frecuencia de aparición, por la frecuencia absoluta de esos valores, dividido el tamaño de la muestra.
Ahora, la otra medida central es la mediana. Una medida de tendencia central importante es la mediana, que define como una medida central tal que todos los datos ordenados están ordenados de menor a mayor generalmente, y la mitad de estos son inferiores a su valor y la otra mitad tienen valores superiores. O sea que yo tengo una serie de datos ordenados, por decir 1, 2, 3, 4, 5, la mitad será 3. La característica para utilizar esta mediana es que los datos deben estar ordenados, cosa que no ocurre en el cálculo de la medida aritmética. En la medida aritmética no es necesario que estén ordenados, ya que se calcula el promedio de todos esos datos. Entonces, los diferentes valores de la variable que no aparecen, se distinguirá casos para el cálculo de la mediana. Los diferentes valores de la variable no aparecen en general repetidos. En este caso, y suponiendo que se tienen datos ordenados, la mediana será el valor central. Si n, o sea el tamaño de la muestra, es impar. Y la media aritmética de los dos valores centrales si n es par. Por ejemplo, si yo tengo 1, 4, 6, 7, 9, que acá son n, el tamaño de la muestra es impar, por lo tanto la media será 6. Por otro lado, si yo tengo 1, 4, 6, 7, la mediana va a ser la media aritmética de los valores centrales, que son 4 y 6, o sea, 4 más 6 dividido 2, que es 5. Una muestra de una variable continua cuyos valores están agrupados en intervalos de clase. Es otro caso para calcular una mediana. En este caso pueden ocurrir dos situaciones. En primer lugar, n sobre 2, o sea, la cantidad, el tamaño de la muestra dividido 2, coincide con la frecuencia absoluta acumulada en n sub j, en un intervalo a sub j más 1, con una marca de clase c sub j. La mediana será sencillamente el extremo superior a ese intervalo. En el caso más general de que ninguna frecuencia absoluta coincida con n dividido 2, o sea, el tamaño de la muestra dividido 2, será necesario interpolar en el polígono de frecuencias acumuladas. Acá tenemos un ejemplo que tenemos acá una mediana y tenemos un intervalo de clase a sub j más 1. Para cada intervalo tenemos una frecuencia absoluta acumulada n sub j menos 1 y n sub j más 1. Luego de interpolar, la mediana se calculará de la siguiente manera. Tenemos el extremo inferior del intervalo más tamaño de la muestra dividido 2 menos n sub j menos 1 dividido n sub j por la amplitud del intervalo, que es a sub j más 1 menos a sub j. Esa es la forma de calcular la mediana en el caso que tenemos valores que están agrupados en intervalo de clase. Propiedades de la mediana. Puede ser utilizada no solo para datos numéricos, sino también para datos ordinales, ya que para calcularla solo es necesario establecer el orden de los datos. La mediana es insensible a la distancia de las observaciones del centro, ya que solamente depende del orden de los datos. Esta característica la hace robusta y a su vez también es una desventaja de la mediana. Yo tengo una serie de datos que puede ser 7, 5, 4, 2, 6 y 50. Si calculo la mediana será exactamente el valor central, no va a cambiar. O sea, el valor extremo, que es 70, no va a influir en el cálculo de la mediana, ya que los datos están ordenados y se elige como mediana el valor central.
La distribución de los datos es aproximadamente simétrica. Si la distribución de los datos es aproximadamente simétrica, la media y la mediana serán aproximadamente iguales. Pero si la distribución de los datos es asimétrica, la media y la mediana diferirán según el siguiente patrón. Tenemos asimetría a derecha, cola hacia la derecha, si la media aritmética es mayor que la mediana. Y asimetría a izquierda, cola hacia la izquierda, si la media aritmética es menor que la mediana. El concepto acá de los datos es importante porque en el caso de la media aritmética influye mucho el sesgo de los datos. Si yo tengo unos datos que están agrupados muy cercanos entre sí y luego aparece un dato muy alejado, va a influir mucho en el cálculo de la media aritmética. Si yo tengo 2, 3, 5, 7 y después 100, va a influir en el cálculo de la media aritmética, ya que estamos calculando el promedio de los datos. En cambio, en la mediana, no. Otra medida central es la moda. Se define la moda de una muestra como aquel valor de la variable que tiene una frecuencia máxima. Es decir, la moda es el mayor valor, el valor que más se repite en la muestra. Puede suceder en muchos casos que la moda no sea única. Entonces decimos que es multimodal, bimodal, trimodal, etc. Esto sea que aparecen varios valores máximos en la distribución de frecuencia. Ahora cuando aparecen estos, el cálculo es directo, ya que puede leerse directamente de la tabla de distribución de frecuencias. Ahora en el caso de variables continuas agrupadas, el intervalo de clase, existirá un intervalo de frecuencia máxima llamado intervalo modal. Se puede asociar la moda a un valor determinado de la variable dentro del intervalo modal. O sea, yo tengo acá una distribución de frecuencias de valores continuas y tengo acá un gráfico donde yo puedo ver que esta es la moda, porque este es los valores que en este intervalo que más se repiten. Ahora supongamos que tenemos acá una sub j que es este y una sub j más 1. Tenemos una frecuencia máxima, ¿sí?, que es n sub j. Esta es la frecuencia máxima que es n sub j. Y n sub j menos 1, n sub j menos 1 y n sub j más 1 son las frecuencias de los intervalos anterior y posterior al modal. Entonces definimos un delta sub 1, que es la diferencia entre n sub j menos n sub j menos 1, y delta sub 2, n sub j más 1, n sub j más 1 menos n sub j menos n sub j más 1, n sub j menos n sub j más 1. Entonces este es delta sub 1 y este es delta sub 2. Ahora puede demostrarse que el valor exacto de la moda es a sub j delta sub 1 dividido delta sub 2 más delta sub 1 más delta sub 2 por el intervalo modal, que es a sub j más 1 menos a sub j. Cuartiles, deciles y percentiles. Podemos definir a los cuartiles como aquellos tres valores que dividen a la muestra en 4 partes iguales. Yo tengo una muestra, lo divido en 4 partes. Así, el primer cuartil será
la medida tal que el 25% de los datos sean inferiores a este valor y el 75% sean superiores. El segundo cuartil coincide con la mediana, mientras que el tercer cuartil determinará un valor tal que las 3/4 partes de las observaciones sean inferiores a ese valor y una cuarta parte superior al mismo. La forma de calcular los cuartiles es igual a la vista anteriormente, pero sustituyendo a n sobre 2 por n sobre 4 y 3n sobre 4. Y así tenemos ahí en las diapositivas las dos fórmulas para calcular el primer cuartil y el tercer cuartil. También podemos definir los deciles como aquellos valores de la variable que divide la muestra ordenada en 10 partes iguales, y a los percentiles aquellos valores de la variable denotados por P sub k, k de 1 hasta 99, se dividen la muestra en 100 partes iguales.